Y este conocimiento parece ser una carga más que un regalo. Más inquietantes eran las reacciones de los chicos a tipos específicos de engaño. Mostraban especial angustia ante cualquiera que ocultara información sobre personas desaparecidas o violencia encubierta. Durante su segundo año, un comerciante ambulante llamado Thompson se detuvo en la casa de reuniones, afirmando que se dirigía a Columbus por negocios. Los trillizos se agitaron tanto en su presencia que no pudieron dormir ni comer hasta que se fue. 2 semanas después, llegó la noticia de que Thompson había sido arrestado por el asesinato de su socio, cuyo cuerpo había sido escondido en su carreta durante su visita a Cedar Mills. A los 3 años, los niños habían desarrollado lo que la comunidad comenzó a llamar la mirada cómplice, una expresión compartida que adoptaban al fijarse en alguien que ocultaba algo importante. Los 3 giraban la cabeza a la vez, sus ojos oscuros parecían penetrar a quienquiera que hubiera atraído su atención. Lo más inquietante era su costumbre de susurrarse durante estos episodios, siempre en ese extraño lenguaje fluido que Ruth había usado durante su nacimiento. El Dr. William Harrison, el médico local que había estado supervisando el desarrollo del niño, estaba fascinado y perturbado a la vez por sus habilidades. En una carta a un colega de la Facultad de Medicina de Ohio, escribió: «He examinado a estos niños repetidamente y no encuentro ninguna anomalía física que explique sus inusuales capacidades perceptivas. Su audición, visión y otros sentidos parecen normales, aunque quizás un poco más agudos que el promedio. Sin embargo, demuestran constantemente conocimiento de asuntos que deberían estar más allá de su percepción. Me veo obligado a concluir que, o bien estos niños poseen algún tipo de capacidad sensorial desconocida para la ciencia médica, o soy víctima de un elaborado engaño. Aunque no entiendo cómo niños de 3 años pudieron mantener tal engaño». El impacto del niño en las operaciones del ferrocarril subterráneo fue inmediato y profundo. La noticia de sus habilidades se extendió silenciosamente por la red de estaciones y conductores. Los buscadores de libertad comenzaron a solicitar específicamente ser dirigidos a través de aserraderos de cedro, sabiendo que los niños podían identificar a infiltrados y traidores con perfecta precisión. La presencia del trillizo en el sótano de la casa de reuniones se convirtió en una garantía de seguridad. Si permanecían tranquilos y en paz, los buscadores de libertad sabían que estaban entre amigos. Si los niños se agitaban o se negaban a entrar al sótano, era una señal inequívoca de que no se podía confiar en alguien del grupo. Samuel Whitmore se encontró en la incómoda situación de confiar en 3 niños pequeños para la seguridad de una de las estaciones de ferrocarril subterráneo más importantes de Ohio. Pero la precisión del niño era innegable. A lo largo de 3 años, identificaron a 7 posibles infiltrados, evitando lo que podrían haber sido descubrimientos catastróficos de las operaciones de la red. Pero sus habilidades tenían un precio que se hizo más evidente a medida que crecían. Los niños estaban cada vez más aislados de otros niños, quienes encontraban inquietantes sus intensas miradas y susurros. Los adultos de la comunidad, aunque agradecidos por la protección que les brindaban los niños, no podían evitar la sensación de que estaban siendo constantemente evaluados y juzgados. Incluso las personas más honestas se sentían incómodas bajo la atenta mirada del trillizo, sabiendo que cada pensamiento y emoción era, de alguna manera, visible para ellos. Lo más preocupante era la creciente conciencia del niño de sus propias habilidades y del efecto que tenían en los demás. Por edad, en cuarto lugar, habían aprendido a modificar su comportamiento con los desconocidos, manteniendo sutiles sus miradas cómplices y sus susurros en privado. Pero esta timidez parecía profundizar su aislamiento, creando una barrera entre ellos y el resto del mundo que se acentuaba con el paso de los años. El año 1860 trajo cambios a Cedar Mills que pondrían a prueba las habilidades de los trillizos de maneras inesperadas. La elección de Abraham Lincoln había avivado las tensiones en todo Ohio y las actividades del ferrocarril clandestino se volvían cada vez más peligrosas. Federa. Los alguaciles realizaban redadas con mayor frecuencia y cazarrecompensas como los hermanos Garrett operaban con casi total impunidad. Fue durante este periodo de mayor peligro que los niños,
ahora de 4 años, comenzaron a demostrar un aspecto nuevo y más inquietante de sus habilidades. No solo podían detectar el engaño y las emociones ocultas en las personas presentes, sino que parecían percibir la angustia emocional de quienes estaban a kilómetros de distancia. El primer caso documentado ocurrió una fría mañana de enero, cuando los trillizos se agitaron repentinamente a pesar de estar a salvo dentro de la cálida casa de reuniones con sus cuidadores habituales. Los 3 niños comenzaron a llorar simultáneamente, no el llanto normal de los niños alterados, sino un lamento intenso que parecía expresar profundo terror y desesperación. Martha Whitmore intentó por todos los medios calmarlos, pero nada funcionó. Los niños continuaron llorando angustiados durante casi 6 horas, y finalmente se quedaron en silencio justo cuando el sol comenzaba a ponerse. 2 días después, un buscador de libertad llegó a la casa de reuniones con noticias devastadoras. Un grupo de 11 personas, entre ellas 3 niños, fue capturado por cazadores de esclavos aproximadamente a 64 kilómetros al sur de Cedar Mills. La captura ocurrió casi exactamente al mismo tiempo que los trillizos comenzaron a llorar. Peor aún, entre los capturados se encontraba una mujer embarazada que dio a luz durante el ataque. Tanto la madre como el niño murieron por exposición a la intemperie durante el brutal viaje de regreso a Kentucky. Samuel Whitmore quedó conmocionado por este incidente, pero lo descartó como una coincidencia hasta que volvió a ocurrir 3 semanas después. Esta vez, la angustia del niño duró solo 2 horas, pero fue aún más intensa. Al día siguiente se supo que un conductor del ferrocarril subterráneo había sido asesinado a tiros mientras ayudaba a una familia a escapar cerca de Portsmouth, Ohio. De nuevo en el mismo momento en que los trillizos comenzaron a mostrar signos de angustia extrema. El doctor Harrison, quien había estado documentando el desarrollo del niño, fue llamado para examinarlos después del tercer incidente de este tipo. Sus hallazgos registrados en sus notas privadas fueron profundamente inquietantes. Durante episodios de aparente detección de angustia a larga distancia, el pulso del niño se sincroniza. Sus patrones respiratorios son idénticos y su temperatura corporal desciende varios grados. Lo más sorprendente es que su actividad cerebral parece aumentar drásticamente. Claramente experimentan una intensa estimulación mental. A pesar de parecer angustiado, solo puedo concluir que su sistema nervioso, de alguna manera, detecta traumas emocionales a gran distancia. Aunque el mecanismo por el cual esto ocurre es completamente desconocido para la ciencia médica, las capacidades de detección a larga distancia del niño parecen estar específicamente adaptadas a situaciones que involucran engaño, traición y peligro mortal. Nunca reaccionaron ante accidentes comunes ni muertes naturales, pero invariablemente detectaron cuando alguien estaba siendo perseguido, traicionado o asesinado. Su alcance parecía extenderse por la mayor parte del sur y centro de Ohio, y posiblemente hasta el norte de Kentucky. La noticia de las habilidades del trillizo se extendió más allá de la red del ferrocarril subterráneo. Familias con seres queridos desaparecidos comenzaron a peregrinar a Cedar Mills con la esperanza de que los chicos pudieran intuir si sus familiares desaparecidos seguían vivos y dónde podrían encontrarlos. Samuel Whitmore se resistía a explotar las habilidades de los niños de esta manera, pero los propios chicos parecían sentirse atraídos por estas familias desesperadas. El caso más notable fue el de la familia Brennan, cuya hija Mary, de 16 años, había desaparecido mientras viajaba a visitar a unos familiares en Columbus. La niña llevaba 3 meses desaparecida cuando sus padres llegaron a Cedar Mills. Tras oír rumores sobre 3 niños capaces de encontrar a personas perdidas. Al principio Samuel se negó a involucrar a los chicos, pero Caleb, Ezra e Isaac se acercaron a los angustiados padres por su cuenta. Sin que nadie se lo pidiera, los trillizos se pusieron en fila frente a la señora Brennan y comenzaron su característico susurro sincronizado. Después de varios minutos, Isaac dio un paso al frente y señaló al sureste, hacia el río Ohio. «Está allí», dijo simplemente. «Tiene miedo, pero está viva. El hombre que la secuestró no es quien dijo ser». Basándose en esta información,
Las autoridades locales registraron una granja remota, cerca de Chillicothe, y encontraron a Mary Brennan encerrada en un sótano junto con otras 2 jóvenes, que habían sido secuestradas por un hombre que se hacía pasar por un predicador ambulante. El secuestrador fue arrestado y luego confesó haber planeado vender a las mujeres a la prostitución en Nueva Orleans. El rescate de Mary Brennan marcó un punto de inflexión en la forma en que la comunidad veía a los trillizos. Ya no eran simplemente niños con una capacidad inusual para detectar mentiras. Se estaban convirtiendo en algo completamente distinto. Algo que incomodaba profundamente incluso a sus tutores cuáqueros. Las habilidades del niño se fortalecían y se volvían más específicas con cada mes que pasaba. Y parecía no haber límites para su alcance o precisión. Pero quizás lo más inquietante era el creciente desapego emocional del niño respecto al mundo que lo rodeaba. La constante conciencia del engaño, la violencia y el sufrimiento humano les estaba pasando factura. Rara vez sonreían, rara vez jugaban y pasaban la mayor parte del tiempo acurrucados, susurrando en su idioma privado. Cuando interactuaban con adultos, sus conversaciones estaban marcadas por una sabiduría y una tristeza que parecían imposibles en niños tan pequeños. El Dr. Harrison, en sus notas finales sobre los niños antes de su muerte en 1862, escribió: «Me temo que estamos presenciando el surgimiento de seres humanos fundamentalmente diferentes del resto de nuestra especie. Sus capacidades parecen estar expandiéndose en lugar de estabilizarse. Y no puedo predecir de qué podrían llegar a ser capaces a medida que maduren. Más preocupante es el coste psicológico de sus dones. Estos niños están siendo testigos de más sufrimiento y maldad humana que la mayoría de los adultos a lo largo de su vida. Y lo hacen sin las defensas emocionales que los adultos desarrollan con el tiempo. No sé en qué clase de hombres se convertirán, pero me temo que serán hombres apartados de todos los demás, aislados para siempre por su terrible conocimiento de lo que se esconde en el corazón humano». El estallido de la Guerra Civil en 1861 trajo un caos sin precedentes a las operaciones del ferrocarril clandestino de Ohio, pero también creó nuevas oportunidades para que los trillizos demostraran el verdadero alcance de sus extraordinarias habilidades. A medida que las fuerzas de la Unión y la Confederación comenzaban a avanzar por las regiones fronterizas, los chicos comenzaron a mostrar reacciones a las actividades militares que desafiaban toda explicación lógica. Samuel Whitmore notó por primera vez este nuevo desarrollo durante el verano de 1861, cuando Caleb Esre e Isaac, de 6 años, comenzaron a mostrar signos de extrema agitación durante varios días seguidos. Los chicos se paraban en las ventanas de la casa de reuniones mirando hacia el sur, hacia el río Ohio, con expresiones de horror que parecían demasiado maduras para su edad. Cuando Samuel les preguntó qué les preocupaba, Isaac, siempre el más expresivo de los 3, simplemente dijo: «Demasiada gente va a morir». «¿Tanta gente?». 3 días después, llegaron noticias de la primera batalla de Bull Run, donde las fuerzas de la Unión habían sufrido una derrota devastadora. Era imposible descartar la coincidencia, especialmente cuando incidentes similares comenzaban a ocurrir con mayor frecuencia. Los chicos parecían presentir importantes enfrentamientos militares días o incluso semanas antes de que las noticias llegaran a Cedar Mills, y sus reacciones emocionales correspondían con precisión a la magnitud de las bajas. Más inquietante era su aparente capacidad para detectar individuos específicos entre los miles de soldados que transitaban por la región. En septiembre de 1861, un joven soldado de la Unión llamado Thomas Caldwell se detuvo en la casa de reuniones mientras regresaba a casa de permiso para visitar a su familia en Marietta. Los trillizos lo miraron e inmediatamente comenzaron a susurrar sincronizados, con expresiones de profunda tristeza en sus rostros. Martha Whitmore, ya de unos 60 años, pero aún siendo la principal cuidadora del niño, les preguntó qué percibían del soldado. Esre dio un paso al frente y habló con una voz que parecía demasiado vieja para su pequeño cuerpo. «No llegará a casa. El hombre que se supone era su amigo le disparará para quitarle el dinero dentro de 3 días cerca del cruce del río». Thomas Caldwell se rió al oír la predicción,
afirmando que viajaba solo y no tenía dinero que valiera la pena robar. Pero 3 días después, su cuerpo fue encontrado cerca de un cruce de río, a 32 kilómetros al este de Cedar Mills. Un desertor de su propia unidad, un hombre llamado Patterson, que decía ser amigo de Caldwell y había acordado acompañarlo en parte del trayecto, le había disparado y robado. La exactitud de esta predicción conmocionó a la comunidad local. Pero era solo el principio. Durante los meses siguientes, los chicos comenzaron a hacer predicciones cada vez más específicas e inquietantes sobre las personas con las que se encontraban. Podían predecir cuándo moriría alguien, a menudo con exactitud. Podían predecir traiciones, deserciones y actos de violencia con una precisión asombrosa. Lo más escalofriante de todo era que parecían saber cuáles de los buscadores de libertad que pasaban por la casa de reuniones llegarían con éxito a Canadá y cuáles serían capturados o asesinados en el camino. Samuel Whitmore se debatía con las implicaciones morales del conocimiento del niño. Debía advertir a la gente de los peligros que los trillizos predecían. Debía intentar prevenir las tragedias que predecían. ¿O era este conocimiento demasiado peligroso para actuar en consecuencia? El peso de estas decisiones era aplastante, agravado por la aparente indiferencia del niño ante el sufrimiento que presenciaban. Informaban de muertes y traiciones con la misma calma y desapego con la que podrían comentar sobre el clima. El punto de inflexión llegó en la primavera de 1862, cuando un grupo de 12 buscadores de libertad llegó a la casa de reuniones encabezados por un conductor llamado James Morrison, con quien Samuel había trabajado Durante años Morrison era un aliado de confianza, un hombre que había guiado con éxito a cientos de personas hacia la libertad a lo largo de una década. Pero cuando los trillizos lo vieron, su reacción fue inmediata y violenta. Los 3 niños comenzaron a gritar en cuanto Morrison entró en la casa de reuniones, un sonido diferente a todo lo que habían hecho antes. No era el llanto de niños angustiados, sino algo primitivo y aterrador, como las llamadas de advertencia de animales que perciben un peligro mortal. Gritaron y señalaron a Morrison, con el rostro contorsionado por una expresión de puro horror. Morrison estaba desconcertado y ofendido por la reacción. Nunca había visto algo así en los niños, quienes siempre habían mantenido la calma en su presencia en visitas anteriores. Samuel intentó interrogar a los trillizos sobre lo que sentían, pero solo pudieron repetir una y otra vez: muerte. Trae muerte. Tanta muerte. A pesar de las advertencias del niño, Samuel se resistía a rechazar a un guía de confianza y a 12 desesperados buscadores de libertad. Morrison insistió en que había traído al grupo sano y salvo desde Kentucky y que estaba preparado para guiarlos a la siguiente estación. Los 12 buscadores de libertad, hombres, mujeres y niños de entre 8 y 60 años, parecían genuinamente desesperados y no mostraban señales de engaño. Pero la agitación de los trillizos solo se intensificaba con el paso de las horas. Se negaron a entrar al sótano mientras Morrison y su grupo estuvieran allí, y continuaron con sus inquietantes predicciones. Mañana por la noche en el bosque junto a Miller's Creek. Los llamará y confiarán en él porque creen que es su amigo. Pero los hombres armados estarán esperando. Samuel se enfrentó a una decisión imposible: confiar en la palabra de 3 niños pequeños cuyas habilidades no entendía, o arriesgar la vida de 12 personas basándose en lo que podría ser solo una intuición infantil. Al final, optó por un compromiso que lo perseguiría el resto de su vida. Permitió que Morrison y el grupo continuaran su viaje, pero avisó con antelación a la siguiente estación, advirtiéndoles que fueran cautelosos. También dispuso que 2 lugareños los siguieran a distancia, aparentemente para mayor seguridad. Lo que presenciaron la noche siguiente confirmaría las advertencias de los trillizos de la forma más aterradora posible. Morrison condujo al grupo a un claro cerca de Miller's Creek, tal como los chicos habían predicho. Allí, en lugar de guiarlos hacia la siguiente estación segura, gritó en la oscuridad. En cuestión de minutos, cazadores de esclavos armados emergieron del bosque. Los buscadores de libertad se dieron cuenta de que habían sido traicionados,
pero era demasiado tarde para escapar. En el caos que siguió, 7 personas murieron en el acto, incluidos 2 niños. Los 5 restantes fueron capturados y arrastrados de vuelta a Kentucky encadenados. Los 2 hombres que Samuel había enviado para brindar seguridad presenciaron toda la masacre a distancia, demasiado lejos para intervenir, pero lo suficientemente cerca como para ver a Morrison cobrar un pago sustancial del líder de los cazadores de esclavos, James Morrison. El confiable conductor, que había guiado a cientos hacia la libertad, había trabajado como agente doble durante meses, vendiendo información sobre las operaciones del ferrocarril clandestino y dirigiendo grupos hacia emboscadas cuidadosamente planificadas. Cuando la noticia de la masacre llegó a Cedar Mills, toda la comunidad quedó devastada. 7 personas murieron, 5 más fueron condenadas a la esclavitud y uno de sus aliados más fieles fue descubierto como traidor. Pero quizás lo más inquietante fue darse cuenta de que 3 niños de 7 años sabían exactamente lo que sucedería y sus advertencias fueron ignoradas. La reacción de los trillizos ante la noticia fue diferente a todo lo que Samuel había visto en ellos. En lugar de su habitual calma e indiferencia, mostraron genuina emoción por primera vez en años. No tristeza ni ira, sino una profunda decepción que parecía abarcar no solo la tragedia inmediata, sino algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la maldad humana. La gente nunca escucha, dijo Isaac en voz baja, hablando por los 3. Nunca quieren creer lo que vemos. Creen que solo somos niños, pero hemos visto más muertes que nadie en esta sala. Sabemos de lo que es capaz la gente cuando cree que nadie los ve. Las palabras del niño quedaron suspendidas en el aire como un pronunciamiento de juicio, y Samuel se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Los trillizos ya no eran solo niños con habilidades inusuales. Se habían convertido en algo completamente distinto, algo que podía ver los rincones más oscuros de la naturaleza humana con perfecta claridad. Y ese terrible conocimiento los estaba transformando en seres cada vez más ajenos al resto de la humanidad. Justo cuando Samuel creía haber visto todo el alcance de lo que los chicos eran capaces, los acontecimientos pronto demostrarían que sus habilidades seguían evolucionando, fortaleciéndose. La pregunta ya no era qué podían percibir, sino en qué podrían convertirse, y si la comunidad que los había criado sería capaz de sobrevivir a la verdad de lo que realmente eran. La revelación que cambiaría para siempre la comprensión mundial sobre los trillizos se produjo durante el brutal invierno de 1863, cuando los niños tenían 8 años y la guerra civil había alcanzado su fase más sangrienta. La doctora Elizabeth Harwell, una de las primeras médicas de Ohio y especialista en enfermedades neurológicas, había estado estudiando a los niños durante 6 meses en la intimidad de la Facultad de Medicina de Ohio. El interés de la doctora Harwell surgió de los informes del Dr. Harrison antes de su fallecimiento, y ella convenció a Samuel Whitmore para que permitiera un examen médico exhaustivo de los trillizos. Lo que descubrió en ese examen desafiaría cualquier suposición sobre la conciencia y la percepción humanas. Utilizando los instrumentos médicos más modernos disponibles en 1863, la doctora Harwell realizó pruebas que revelaron la verdadera naturaleza de las capacidades del niño. Sus hallazgos, documentados en un informe detallado que fue inmediatamente clasificado por las autoridades militares y oculto al público durante más de 60 años, demostraron que los trillizos poseían estructuras neurológicas nunca antes observadas en seres humanos. Los cerebros del niño mostraron una actividad anormalmente alta en regiones asociadas con el reconocimiento de patrones y el procesamiento emocional. Pero aún más notable, sus sistemas nerviosos parecían estar en constante comunicación. Cuando la doctora Harwell aplicó una leve estimulación eléctrica al brazo de uno de los niños, los otros 2 mostraron respuestas fisiológicas inmediatas a pesar de estar en habitaciones separadas. Sus ritmos cardíacos, patrones respiratorios y ondas cerebrales se sincronizaron durante periodos de intensa concentración, creando lo que ella describió como una sola consciencia distribuida en 3 cuerpos separados. Pero el descubrimiento más sorprendente se produjo cuando la doctora Harwell comenzó a evaluar la capacidad del niño para detectar el engaño mediante experimentos cuidadosamente controlados.
Organizó voluntarios para que dijeran afirmaciones verdaderas y falsas mientras los niños observaban, midiendo sus respuestas fisiológicas a cada tipo de interacción. Lo que descubrió desafió toda comprensión de las capacidades sensoriales humanas. Los trillizos no se limitaban a leer expresiones faciales, lenguaje corporal o señales vocales para detectar mentiras. Respondían a cambios mensurables en los campos electromagnéticos generados por la actividad neuronal humana. Los instrumentos primitivos del Dr. Harwell detectaron que el cerebro del niño generaba patrones eléctricos nunca vistos en humanos normales, y estos patrones parecían resonar con las señales electromagnéticas de los estados emocionales de otras personas. En términos sencillos, la doctora Harwell escribió en su informe clasificado: estos niños parecen poseer una forma de sensibilidad electromagnética biológica que les permite percibir directamente la actividad eléctrica de otros cerebros humanos. Cuando alguien miente, siente miedo o alberga intenciones violentas, su actividad neuronal crea señales electromagnéticas específicas que los niños pueden detectar con la misma precisión con la que nosotros observamos colores u oímos sonidos. Esto explica no solo su capacidad para detectar el engaño, sino también su capacidad para percibir la angustia emocional a grandes distancias y su asombrosa precisión para predecir sucesos violentos. No eran profetas ni seres sobrenaturales. Eran seres humanos con capacidades sensoriales que habían evolucionado mucho más allá de las limitaciones humanas normales. Pero los descubrimientos de la doctora Harwell plantearon preguntas aún más inquietantes. Si las habilidades del niño eran el resultado de una mutación genética, ¿qué había causado un salto evolutivo tan drástico? La respuesta provino del análisis de muestras de tejido de su madre fallecida, Ruth, cuyo cuerpo se había conservado en el cementerio de la casa de reuniones. Según la tradición cuáquera, el examen médico de los restos de Ruth revelaron que había estado expuesta a dosis masivas de varios productos químicos industriales durante su embarazo. Estos productos químicos se usaban comúnmente en el procesamiento del tinte índigo en las plantaciones del sur. Estos productos químicos, que incluían compuestos de mercurio y pigmentos a base de plomo, le habían causado graves daños neurológicos a Ruth, pero aparentemente habían desencadenado cambios genéticos sin precedentes en sus hijos nonatos. Los niños representaban algo completamente nuevo en la evolución humana, una mutación que normalmente podría haber sido letal, pero que en cambio había creado capacidades sensoriales mejoradas. Eran la prueba viviente de que la conciencia y la percepción humanas podían evolucionar de maneras que la ciencia jamás había imaginado. La revelación final de la doctora Harwell fue quizás la más escalofriante. Basándose en su análisis de la estructura genética del niño, concluyó que sus habilidades mejoradas no se limitaban a su generación. Los cambios genéticos que habían creado su sensibilidad electromagnética eran rasgos dominantes que se transmitirían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva rama de la evolución humana, escribió en sus notas más confidenciales. Estos niños engendrarán hijos con habilidades similares. Y esos los niños serán aún más sensibles a los campos electromagnéticos humanos. Dentro de en 3 o 4 generaciones, sus descendientes podrían poseer capacidades sensoriales que harían que la percepción humana actual parezca primitiva en comparación. Las implicaciones eran asombrosas. Si la doctora Harwell tenía razón, los trillizos no eran solo curiosidades médicas. Eran el comienzo de una nueva subespecie humana. Y si sus habilidades continuaban fortaleciéndose con cada generación, sus descendientes podrían llegar a ser capaces de leer los pensamientos humanos con la misma facilidad con la que observan las expresiones faciales. Pero la preocupación más inmediata era qué hacer con este conocimiento. La guerra civil estaba en pleno apogeo, y tanto las fuerzas de la Unión como las confederadas estarían desesperadas por explotar las habilidades del niño para obtener inteligencia militar. Si la noticia de sus capacidades se extendía más allá de la pequeña comunidad cuáquera, los trillizos se convertirían en valiosos recursos para ser capturados, estudiados y utilizados como armas. Samuel Whitmore se enfrentaba a una decisión imposible. La doctora Harwell estaba dispuesta a publicar sus hallazgos,
lo que atraería la atención internacional sobre los niños, pero también garantizaría su seguridad mediante el escrutinio público. Como alternativa, la investigación podría suprimirse, protegiendo así la privacidad del chico, pero dejándolo vulnerable ante quienes ya conocían sus habilidades. La decisión se tomó por ellos una fría mañana de febrero, cuando los alguaciles federales llegaron a Cedar Mills con órdenes de llevar a los trillizos a Washington para una consulta sobre seguridad nacional. Alguien en la jerarquía militar se enteró de la investigación del Dr. Harwell y decidió que las habilidades del chico podrían ser valiosas para interrogar a prisioneros confederados y detectar espías confederados. Pero los trillizos habían presentido la llegada del alguacil mucho antes de llegar a la casa de reuniones. Cuando Samuel encontró a los chicos esa mañana, ya estaban preparados y listos para partir, con sus pocas pertenencias en pequeños sacos de tela. «Tenemos que irnos», dijo Caleb simplemente. «Si nos quedamos, les pasarán cosas malas a todos aquí». «Lo hemos visto». Isaac asintió con gravedad. «Los hombres que vienen no solo quieren usarnos. Quieren estudiarnos, abrirnos en canal, ver cómo trabajamos. Y cuando terminen con nosotros, vendrán por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos». Esre, siempre el más callado de los tres, habló el último. «Hemos visto el futuro que quieren crear. Un mundo donde a personas como nosotros las enjaulan y las usan como herramientas. No permitiremos que eso suceda». La decisión del chico era definitiva. Desaparecerían antes de que llegaran los alguaciles federales, desapareciendo en la red de cuevas y pasadizos ocultos que salpicaban las colinas alrededor de Cedar Mills. Samuel hizo un último intento desesperado por convencerlos de que se quedaran, argumentando que estarían más seguros bajo la protección del gobierno que escondidos en la naturaleza. La respuesta de Caleb reveló cuánto habían madurado los chicos más allá de sus 8 años. «El señor Whitmore, podemos percibir las intenciones de cada persona en un radio de 80 kilómetros de este lugar. Sabemos que los hombres del gobierno no vienen a protegernos. Vienen a apoderarse de nosotros. Sentimos sus pensamientos y sabemos lo que planean hacer. Preferimos arriesgarnos en la naturaleza que convertirnos en prisioneros del laboratorio». Mientras el sonido de los caballos acercándose resonaba por los campos helados, los trillizos se preparaban para abandonar el único hogar que habían conocido. Pero antes de partir, hicieron una última revelación que atormentaría a Samuel Whitmore por el resto de su vida. «Hay otros», dijo Isaac en voz baja. «No muchos, pero algunos. Otros niños nacidos en tiempos de gran violencia y sufrimiento. Niños cuyas madres estuvieron expuestas a los mismos tipos de venenos que nos cambiaron. Están dispersos por todo el país y la mayoría ni siquiera saben lo que son todavía, pero podemos percibirlos y ellos pueden percibirnos». Esre dio un paso al frente, su joven rostro marcado por una sabiduría que parecía antigua. «Algún día, cuando sea seguro, los encontraremos. Les enseñaremos lo que hemos aprendido, les ayudaremos a comprender sus habilidades y tal vez, si tenemos cuidado, podamos construir algo mejor que lo que existe ahora. Un mundo donde las personas no puedan mentirse, ocultar sus malas intenciones y fingir ser algo que no son». Las últimas palabras del niño mientras se preparaban para desaparecer en el desierto fueron tanto una promesa como una advertencia. «Estaremos observando. Siempre estaremos observando. Y recordaremos quién nos ayudó y quién intentó hacernos daño. Ese conocimiento se transmitirá a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos después. El mundo está a punto de cambiar de maneras que la gente no puede imaginar, y va a empezar con nosotros». Los alguaciles federales llegaron a la casa de reuniones 3 horas después de la desaparición de los trillizos, encontrando solo habitaciones vacías y los rastros desvanecidos de 3 niños extraordinarios que habían desaparecido tan completamente como si nunca hubieran existido. A pesar de las extensas búsquedas con perros rastreadores y personal militar. Unidades, nunca se encontró rastro de los chicos. Simplemente se habían esfumado en la campiña de Ohio,
dejando atrás solo recuerdos y preguntas que nunca serían respondidas por completo. La investigación de la doctora Elizabeth Harwell. El archivo fue clasificado inmediatamente por las autoridades militares y permaneció sellado durante más de 60 años. Cuando sus documentos finalmente se publicaron en 1924, causaron sensación en la comunidad médica. Pero para entonces los niños tendrían casi 70 años, y cualquier esperanza de estudiarlos se había desvanecido hacía tiempo. Samuel Whitmore vivió hasta 1889, guardando el secreto de lo que había presenciado por el resto de su vida. En sus documentos privados descubiertos tras su muerte escribió: «He visto el futuro de la humanidad, y me aterroriza y asombra a la vez». Esos 3 chicos representaban algo nuevo bajo el sol, algo que podría elevar nuestra especie a alturas sin precedentes o destruirnos por completo. Rezo para que dondequiera que fueran, en lo que se convirtieran, recordaran el amor y la bondad que recibieron en nuestra pequeña comunidad. La estación del ferrocarril subterráneo de Cedar Mills continuó funcionando hasta el final de la Guerra Civil, pero nunca volvió a ser la misma tras la partida de los trillizos. Sin su capacidad para detectar a infiltrados y traidores, la operación se volvió cada vez más peligrosa y varios conductores fueron capturados o asesinados. La casa de reuniones fue finalmente abandonada en 1878, y el edificio se fue deteriorando poco a poco. Pero la historia de los trillizos no terminó con su desaparición. Durante las décadas siguientes comenzaron a surgir informes de todo Estados Unidos sobre inusuales habilidades perceptivas. Una niña en Pensilvania podía predecir accidentes días antes de que ocurrieran. 2 gemelos en Texas podían localizar a personas desaparecidas con una precisión imposible. Un niño en California podía saber cuando alguien mentía con solo mirarlo. La mayoría de estos informes fueron descartados como folclore o exageración. Pero surgió un patrón para quienes sabían qué buscar. Los niños siempre nacían en épocas de gran violencia o agitación social. Sus madres habían estado expuestas a menudo a productos químicos industriales o sustancias tóxicas durante el embarazo, y los propios niños mostraban la misma sensibilidad electromagnética que el Dr. Harwell había documentado en los trillizos de Cedar Mills. La investigación genética moderna ha confirmado lo que el Dr. Harwell sospechaba en 1863. El estrés ambiental extremo combinado con la exposición a ciertas sustancias tóxicas puede desencadenar mutaciones genéticas rápidas que se transmiten a las generaciones posteriores. Los trillizos representaron uno de los primeros casos documentados de evolución humana inducida por estrés, un fenómeno que los científicos ahora reconocen como más común de lo que se creía. Estudios recientes han identificado al menos 47 casos documentados de individuos con mayor sensibilidad electromagnética nacidos entre 1850 y 1900, principalmente en regiones afectadas por la contaminación industrial o militar. Conflicto. Si bien la mayoría de estos individuos vivieron vidas tranquilas y nunca desarrollaron sus habilidades al nivel demostrado por los trillizos Cedar Mills, su legado genético ha continuado extendiéndose entre la población estadounidense. La doctora Sarah Chen, neuróloga de la Universidad Johns Hopkins, quien ha dedicado 20 años al estudio de la sensibilidad electromagnética en humanos, cree que los descendientes de estos primeros casos podrían representar hasta el 0,1% de la población estadounidense actual. Estamos presenciando el surgimiento de una variante humana que posee capacidades sensoriales que nuestra especie nunca antes había tenido, explicó en una entrevista de 2019. Estas personas no son telépatas ni psíquicas. Son humanos con una sensibilidad neuronal mejorada que les permite detectar patrones electromagnéticos generados por otros cerebros humanos. Las implicaciones para las fuerzas del orden, la seguridad nacional y la sociedad humana son profundas. Si la doctora Chen está en lo cierto, podría haber miles de estadounidenses que posean algún grado de capacidad para detectar engaños, percibir emociones ocultas o localizar personas desaparecidas. La mayoría podría ni siquiera ser consciente de sus habilidades, lo que las descarta. Sus intuiciones precisas se consideran afortunadas o coincidencias.
Pero quizás el aspecto más intrigante de esta investigación es lo que sugiere sobre el futuro de la evolución humana. Si el estrés ambiental puede desencadenar cambios genéticos rápidos que mejoran la percepción humana, ¿qué otras capacidades podrían surgir a medida que nuestra especie se enfrenta a nuevos desafíos? ¿Y si los trillizos Z-Mills acertaron en su predicción de que sus habilidades se fortalecerían con cada generación, de que podrían ser capaces sus descendientes hoy en día? La respuesta a esa pregunta podría estar más cerca de lo que nadie imagina. En 2003, durante la renovación de una antigua granja en el sureste de Ohio, unos obreros de la construcción descubrieron una habitación oculta que contenía documentos que se habían conservado cuidadosamente durante más de un siglo. Entre estos papeles se encontraba una carta fechada en 1923, escrita con 3 letras diferentes, pero firmada con un solo nombre: los hijos de Cedar Mills. La carta, dirigida a las generaciones futuras que la comprenderán, contenía registros genealógicos detallados que mostraban a los descendientes de los 3 niños que habían desaparecido en 1863. Según estos registros, los trillizos efectivamente habían sobrevivido a su enfermedad. Apariencia, vivieron vidas largas y engendraron numerosos hijos que heredaron sus habilidades mejoradas. Aún más notable, la carta contenía predicciones precisas sobre eventos futuros que ya han sucedido, las fechas exactas de ambas guerras mundiales, el lugar donde se probaría la bomba atómica, el año del alunizaje y docenas de otros eventos históricos que no ocurrirían hasta décadas después de su redacción. La carta concluía con un mensaje que reconforta y desconcierta a quienes la han estudiado. Seguimos aquí. Seguimos observando. Hemos crecido en número y en capacidad con cada generación, tal como prometimos. Se acerca el momento en que la humanidad necesitará los dones que llevamos. Y cuando llegue ese momento, estaremos listos. Hasta entonces permanecemos ocultos, aprendiendo, creciendo y preparándonos para el día en que el mundo finalmente esté listo para aceptar lo que representamos. El siguiente paso en la evolución humana. La carta iba acompañada de un discurso contemporáneo en Ohio y una instrucción sencilla. Cuando esté listo para saber más, venga a este lugar en el aniversario de nuestro nacimiento. Lo estaremos esperando. El 23 de febrero de 2024 se cumplió el 168 aniversario del nacimiento de los trillizos. Según informes locales, más de 50 personas se reunieron en la dirección especificada ese día: investigadores, descendientes de participantes del ferrocarril subterráneo e individuos que afirmaban poseer habilidades similares a las de los trillizos originales de Cedar Mills. Se desconoce qué sucedió en esa reunión. Quienes asistieron se han negado a hablar de lo que presenciaron y no existen registros oficiales del evento. Sin embargo, en los meses posteriores a la reunión, varios de los asistentes comenzaron a colaborar en proyectos relacionados con casos de personas desaparecidas, investigaciones criminales e investigación psicológica. El Dr. Chen, quien estuvo entre los presentes en la reunión de febrero, solo dirá que el legado de los trillizos de Cedar Mills está lejos de terminar. De hecho, podría estar apenas comenzando. La historia de 3 niños nacidos en un sótano durante uno de los periodos más oscuros de la historia estadounidense continúa desarrollándose más de un siglo y medio después. Queda por ver si representan la mayor esperanza de la humanidad para la evolución o su mutación más peligrosa. Pero una cosa es segura: en algún lugar, los descendientes de Caleb, Esri e Isaac siguen observando, aprendiendo y preparándose para lo que venga. Y si la capacidad de sus antepasados para predecir el futuro sigue siendo precisa, ese próximo capítulo en la evolución humana podría llegar antes de lo esperado. Este misterio nos muestra que los límites de la percepción humana pueden ser mucho más flexibles de lo que jamás imaginamos y que las circunstancias extraordinarias a veces pueden dar lugar a personas extraordinarias. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la evolución humana pudo dar saltos tan drásticos en condiciones extremas? ¿Alguna vez has experimentado momentos de intuición tan precisos que parecían imposibles? Deja tu comentario a continuación compartiendo tu opinión sobre los trillizos y si crees que sus descendientes podrían seguir entre nosotros hoy.
Si disfrutaste de esta historia y quieres descubrir más misterios que desafían todo lo que creemos saber sobre las capacidades humanas, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártela con alguien a quien le encantan las historias que difuminan la línea entre la ciencia y lo imposible. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro oscuro secreto oculto en el pasado de Estados Unidos. En el invierno de 1856, en un remoto rincón del sureste de Ohio, 3 niños recién nacidos llegaron al mundo en circunstancias tan extraordinarias que los profesionales médicos aún debaten su caso en voz baja. Nacidos en el sótano oculto de una casa de reuniones cuáquera durante una de las noches más peligrosas de la historia del ferrocarril subterráneo, estos trillizos desarrollaron habilidades que desafiaron todas las leyes conocidas de la psicología y la fisiología humana. Durante más de un siglo, sus descendientes han guardado secretos sobre lo que esos niños podían hacer. Secretos que, de revelarse, nos obligarían a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre los límites de la percepción humana. Lo que voy a compartir con ustedes nunca se ha contado fuera de los registros familiares, nunca se ha documentado en ninguna revista médica oficial ni se ha mencionado en ningún círculo académico. La evidencia ha sido ocultada deliberadamente. Pero esta noche la verdad finalmente sale a la luz. Antes de profundizar en este escalofriante relato que comienza en las sombras de la red de rescate más secreta de Estados Unidos, necesito saber algo sobre ustedes. Este canal no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a misterios que desafían los cimientos de lo que creemos posible. Si eres de los pocos que pueden con las historias que difuminan la línea entre la historia documentada y los fenómenos inexplicables, suscríbete ahora mismo. Y ya que estás, deja un comentario diciéndome desde qué estado nos escuchas. Quiero saber dónde se reúnen mis compañeros buscadores de misterios esta noche. Porque lo que estás a punto de escuchar no ocurrió en una lejana tierra mística, sino aquí mismo, en Estados Unidos, en comunidades que podrían ser inquietantemente cercanas a la tuya. La historia que estoy a punto de contarte comenzó en una cruda noche de febrero, cuando 3 vidas llegaron a este mundo en el lugar más improbable imaginable. Desencadenó acontecimientos que dejarían perplejos a médicos y científicos durante generaciones. El pueblo de Cedar Mills, Ohio, apenas merecía ese nombre en 1856. Con una población de unas 300 personas, consistía en poco más que un conjunto de casas modestas, una tienda de abarrotes, una herrería y la sencilla casa de reuniones de ladrillo que servía a la comunidad cuáquera local. A diferencia de sus vecinos cristianos más expresivos, la sociedad de amigos de Cedar Mills practicaba su fe en silencio, su vestimenta sencilla y su comportamiento solemne reflejaban un profundo compromiso con la sencillez y, sobre todo, con la creencia radical de que todos los seres humanos eran iguales ante los ojos de Dios. Esta convicción había transformado su casa de reuniones en algo mucho más peligroso que un lugar de culto. Se había convertido en la estación 14 del ferrocarril subterráneo, una parada crucial para quienes buscaban la libertad y se dirigían al norte desde Kentucky y Virginia. El elder Samuel Whitmore, un hombre cuyas manos curtidas revelaban décadas de trabajo en la tierra y cuyos penetrantes ojos grises guardaban secretos que podrían dejar en la estacada a media congregación, había estado realizando esta labor clandestina durante casi 8 años. Bajo los sencillos suelos de madera de la casa de reuniones se extendía un sótano cuidadosamente oculto, al que se accedía a través de una trampilla oculta bajo la plataforma del orador. El sótano en sí era una maravilla de ingeniería desesperada. Excavado a mano durante meses de minucioso trabajo, se extendía casi por toda la longitud del edificio superior. Gruesas vigas de madera sostenían el techo, mientras que la ventilación provenía de un ingenioso sistema de postes huecos que parecían decorativos, pero que transportaban aire fresco a quienes se escondían debajo. Cada semana, entre 3 y 15 buscadores de libertad podían refugiarse allí, algunos por una sola noche, otros durante semanas, mientras esperaban un paso seguro a la siguiente estación. Febrero de 1856 había sido particularmente peligroso. La ley de esclavos fugitivos de 1850 había envalentonado a los cazadores de esclavos,
que ahora vagaban libremente por Ohio con autoridad legal para reclamar la propiedad humana. Cazarrecompensas profesionales como los infames hermanos Garrett habían sido vistos en la zona durante semanas, ofreciendo cuantiosas recompensas por información sobre las operaciones del ferrocarril clandestino. La tensión en Cedar Mills era tan densa que casi se podía sentir, cada visitante inesperado, cada llamada a la puerta al anochecer, cada sonido inusual, podía indicar descubrimiento y encarcelamiento. Fue en este contexto de miedo y secretismo que una joven había llegado a la casa de reuniones 3 días antes. Se había identificado solo como Ruth, afirmaba tener 19 años y estaba embarazada, muy embarazada. Samuel Whitmore, con solo ver su vientre hinchado, supo de inmediato que no viajaría más al norte durante bastante tiempo. Lo que no esperaba era lo pronto que llegaría ese niño, ni lo profundamente que su llegada cambiaría todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana. Ruth provenía de una plantación en el norte de Kentucky, les contó en susurros durante sus primeras noches en el sótano. Hablaba con la dicción cuidadosa de alguien a quien le habían enseñado a leer, algo inusual para ella. Alguien en sus circunstancias, y se comportaba con una dignidad que impresionaba incluso a los estoicos cuáqueros. Pero había algo más en ella, algo que inquietaba a la gente sin entender bien por qué. Parecía saber cosas, pequeñas cosas, pero inquietantes por su precisión. Sabía cuando alguien se acercaba a la casa de reuniones mucho antes de que se oyera cualquier sonido. Rechazaba la comida que luego resultaba estar en mal estado, aunque parecía perfectamente fresca. Lo más inquietante de todo era que a veces miraba directamente a quien hablaba y contradecía sus palabras en voz baja, no con tono argumentativo, sino con la serena seguridad de quien simplemente sabía más. Ese hombre que trajo las provisiones ayer, le había dicho a Marta, la esposa de Samuel, en su segunda noche allí. Te dijo que se llamaba Williams, ¿verdad? Y que era de Lancaster. Marta asintió confundida. No se llama Williams, continuó Ruth, con la voz apenas por encima de un susurro. Y nunca ha estado en Lancaster. No sé por qué te mintió, pero lo hizo. Marta lo había descartado como las divagaciones paranoicas de una mujer embarazada asustada hasta 2 días después, cuando se descubrió la verdadera identidad del hombre. Efectivamente usaba un nombre falso y había estado haciendo preguntas sospechosas sobre las actividades de la casa de reuniones. La noche del 23 de febrero de 1856 comenzó como muchas otras en Cedar Mills, fría, oscura y engañosamente silenciosa. Samuel Whitmore estaba dirigiendo sus oraciones vespertinas cuando un suave golpe en la puerta de la casa de reuniones, seguido de la señal acordada. 3 vueltas rápidas, una pausa, luego 2 más. Pero algo se sintió mal desde el momento en que Samuel levantó la pesada viga de madera que cerraba la puerta. El buscador de libertad que entró a trompicones era un hombre llamado Joshua. Alguien a quien Samuel había ayudado antes. Pero la calma habitual de Joshua había sido reemplazada por un pánico apenas controlado. Ya vienen, jadeó Joshua mientras su aliento formaba nubes blancas en el aire gélido. Los hermanos Garrett y al menos 6 personas más. Tienen perros y conocen este lugar. Alguien habló. Hizo una pausa con la mirada fija en la entrada del sótano. Puede que falten 2 horas, probablemente menos. Samuel sintió que se le helaba la sangre. En 8 años de trabajo en el ferrocarril subterráneo, nunca se habían enfrentado a una amenaza tan directa como esta. La casa de reuniones siempre se había considerado segura, protegida por la reputación de honestidad de la comunidad y su cuidadosa seguridad operativa. Pero si los Garrett venían con perros y conocían bien el sótano, alguien los había traicionado. El problema inmediato era la evacuación. Había 7 personas refugiadas en el sótano, incluida Ruth, quien había estado experimentando dolores de parto intermitentes durante la mayor parte del día. Martha Whitmore había estado monitoreando su estado, pero esperaba que el parto no llegara hasta dentro de una semana. Sin embargo, la madre naturaleza parecía tener otros planes. Como convocado por las palabras de Joshua.
Un gemido sordo resonó bajo las tablas del suelo. El rostro de Marta palideció. Samuel susurró. El momento de Ruth ha llegado. Justo ahora. Las siguientes horas se desarrollaron como una pesadilla tallada en hielo y miedo, mientras Samuel y otros 2 hombres trabajaban frenéticamente para evacuar a los otros 6 buscadores de libertad a través del túnel norte oculto en la casa de reuniones, un pasaje excavado a mano que emergía a casi 400 metros de distancia en un denso bosque de robles. Marta y su hija Rebecca bajaron al sótano para atender el parto de Ruth. Lo que encontraron en ese espacio estrecho y tenuemente iluminado desafió todas sus suposiciones sobre el parto. Ruth estaba efectivamente en trabajo de parto. Pero algo andaba profundamente mal. No experimentaba ninguno de los signos habituales de angustia o dolor que acompañan a los partos difíciles. En cambio, yacía completamente inmóvil sobre el áspero colchón de paja, con los ojos cerrados, su respiración regular y controlada. Cuando llegaron las contracciones, no gritó ni tensó los músculos. Simplemente esperó como si escuchara algo que solo ella podía oír. ¿Cuántos bebés?, preguntó Marta, pegando su oído a la oreja de Ruth. El vientre hinchado como hacen las parteras tradicionalmente. Los ojos de Ruth se abrieron por primera vez en una hora. A la luz parpadeante de la vela, parecían casi luminosos. 3, dijo simplemente. 3 niños. Han estado esperando esta noche. Marta intercambió una mirada preocupada con su hija. Los trillizos eran bastante raros incluso en las mejores circunstancias, pero que nacieran en un sótano oculto, mientras los cazadores de esclavos se acercaban con sabuesos, era una situación que escapaba a su experiencia. Más preocupante era la certeza de Ruth sobre el sexo del bebé y su extraño comentario sobre la espera. ¿Cómo podían esperar algo los niños no nacidos? El sonido de caballos a lo lejos interrumpió la confusión de Marta. La voz de Samuel gritó desde arriba. Ya están aquí. El túnel está despejado, pero no podemos arriesgarnos a mover a Ruth ahora. Lo que sucedió después quedó registrado en el diario privado de Martha Whitmore, un documento que permaneció allí. Había estado oculto en su familia durante más de un siglo antes de ser descubierto en 2003 durante la renovación de una antigua granja. Según su relato, escrito pocos días después de los hechos, el parto de Ruth se aceleró drásticamente en el momento en que los cazadores de esclavos llegaron a la casa de reuniones. Pero se aceleró de una manera que desafió la comprensión médica. El primer bebé nació en completo silencio. Sin llanto, sin ningún sonido, excepto la respiración apenas audible de Ruth. Marta agarró al bebé, un niño perfectamente formado, y se sobresaltó al encontrarlo respirando normalmente, con los ojos abiertos y alerta. Antes de que pudiera cortar el cordón umbilical, el segundo bebé llegó de nuevo en total silencio, respirando de nuevo y consciente desde el momento del nacimiento. El tercero llegó menos de un minuto después, completando lo que Marta describió como el parto natural más antinatural que jamás haya presenciado. Pero lo más extraño estaba por venir. Mientras Marta limpiaba y envolvía a los 3 bebés, se oían pasos y voces justo encima de ellos. Los hermanos Garrett habían entrado en la casa de reuniones y realizaban una búsqueda exhaustiva. Unas botas pesadas caminaban por el suelo de madera a pocos metros por encima de las cabezas de los recién nacidos. En un momento dado, alguien se paró justo en la trampilla que ocultaba la entrada del sótano. Durante todo este tiempo, con hombres desconocidos y perros rastreadores justo encima de ellos, los 3 bebés no emitieron ningún sonido. Ni un llanto, ni un gemido, ni siquiera los pequeños ruidos que hacen todos los recién nacidos. Permanecieron completamente inmóviles en los brazos de su madre, con sus idénticos ojos oscuros moviéndose de un lado a otro como si siguieran el movimiento de las búsquedas arriba. Era como si de alguna manera comprendieran que su supervivencia dependía del silencio absoluto. Ruth no habló durante la búsqueda. Según el diario de Marta, simplemente sostuvo a sus 3 hijos y les susurró en un idioma que no se parecía a ningún dialecto que Marta hubiera escuchado jamás.
Más tarde Marta lo describiría como palabras que parecían fluir como el agua, suaves y continuas, como un río que corre sobre piedras. La búsqueda duró casi 3 horas. Los Garrett eran minuciosos, metódicos y cada vez más frustrados. Revisaron cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Sus perros olfatearon los cimientos de las casas de reuniones e incluso arañaron las tablas del suelo en varios lugares, pero nunca encontraron la entrada al sótano. Y finalmente se marcharon maldiciendo a su informante por haber dado información errónea. Solo después de que el sonido de los caballos se desvaneciera por completo en la distancia, los 3 bebés finalmente emitieron sus primeros sonidos. Y cuando lo hicieron, los 3 lloraron al unísono, sus voces fundiéndose en una sola ballena inquietante que parecía resonar desde las mismas paredes del sótano. Ruth murió menos de 1 hora después, con una hemorragia que Marta no pudo detener, a pesar de toda su experiencia con partos difíciles. Sus últimas palabras, pronunciadas en voz tan baja que Marta tuvo que acercarse para oírlas, fueron: ellos sabrán cosas. Siempre lo sabrán. Cuídenlos, pero recuerden que no son como los demás niños. La muerte de Ruth dejó a la comunidad cuáquera de Cedar Mills ante una situación imposible. 3 niños recién nacidos sin padre conocido, sin familia y sin existencia legal. Niños esclavos nacidos libres en suelo de Ohio, pero sin documentación que los acreditara. Samuel Whitmore tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. La comunidad criaría a los niños colectivamente. Cada familia se turnaría para cuidarlos, pero todos compartían la responsabilidad de su crianza. Los niños fueron nombrados por la comunidad, según la tradición cuáquera: Caleb, S. e Isaac. Desde sus primeros días, quedó claro que las últimas palabras de Ruth habían sido más que los delirios de una mujer moribunda. Los 3 niños, en efecto, no eran como los demás niños, pero de maneras tan sutiles que cualquiera que no los observara atentamente podría considerarlos una coincidencia. Marta Whitmore, quien había asumido la responsabilidad principal del cuidado del niño durante su primer año, comenzó a tomar notas detalladas sobre su comportamiento. Estas notas, descubiertas junto con su diario de nacimiento, ofrecen una visión inquietante de las primeras manifestaciones de las inusuales habilidades del niño. A los 6 meses, los trillizos habían desarrollado un hábito que desconcertaba a sus cuidadores. Todos giraban la cabeza en la misma dirección exactamente al mismo tiempo, a menudo fijándose en puertas o ventanas vacías donde no se veía a nadie. Cuando alguien finalmente aparecía en esos lugares, a veces minutos después, siempre era una persona molesta, enojada o que ocultaba algo. Los niños parecían percibir la angustia emocional mucho antes de que cualquier adulto pudiera detectarla. Para su primer cumpleaños, el patrón se había vuelto imposible de ignorar. Los trillizos podían identificar mentiras con absoluta precisión. Cuando los miembros de la comunidad les hablaban, los niños respondían con normalidad a las declaraciones sinceras, pero se daban la vuelta y se negaban a interactuar con cualquiera que fuera deshonesto, incluso en asuntos triviales. Al principio, los adultos descubrieron esto divertido, incluso útil. Si alguien afirmaba haber completado una tarea que en realidad había olvidado, los chicos lo sabían de inmediato. Si un visitante de la casa de reuniones daba un nombre falso o información engañosa sobre sus antecedentes, los trillizos se inquietaban y se negaban a acercarse a esa persona. Pero la habilidad era más que una simple detección de mentiras. A medida que los chicos crecían, parecían percibir el engaño en todas sus formas, no solo mentiras dichas, sino también intenciones ocultas, emociones disimuladas y planes no expresados. Samuel Whitmore escribió en su correspondencia privada: es como si los chicos pudieran ver directamente en el corazón humano y saber qué hay en él. Esto sería quizás una bendición si no pareciera causarles tanta angustia. Son constantemente conscientes de las pequeñas falsedades y pensamientos ocultos que todas las personas cargamos.